Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de atributos y métodos en Python 3. Los atributos son objetos y siempre hay que recordar que todos los atributos son objetos que pueden ser añadidos a una clase mediante un nombre y pueden ser creados mediante la siguiente sintaxis. Definimos nuestra clase con su nombre, el nombre del atributo, el operador de asignación igual y el objeto al que nosotros vamos a asignarle el nombre y que va a ser el atributo. Para acceder a atributos se utiliza el operador de atributo, que es el punto también, en donde tenemos el nombre, ya sea de la clase o el objeto, el operador de atribución y el nombre del atributo. Los atributos definidos en una clase son asignados a sus instancias con los valores definidos en la clase. ¿Qué significa esto? Que los valores iniciales de los atributos son los de la clase. Cuando nosotros modificamos estos atributos, estamos diciendo que tiene cierto estado en cierto momento. Voy a leerles. Por lo general es posible modificar el contenido e incluso añadir o eliminar los atributos en una clase o objeto. Al conjunto de valores y otros objetos que contienen un objeto o clase en un momento específico se le conoce como estado. A diferencia de otros lenguajes de programación, las clases en Python pueden cambiar de estado de tal forma que todas las instancias cuyos atributos no hayan sido modificados cambiarían al estado de la clase. Para sustituir el contenido de un atributo se utiliza el operador de asignación igual con esta sintaxis. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí la clase llamada cuadrado, en donde solamente tenemos un docstring y un atributo que es lado con un valor de 1. Ahora lo que voy a hacer es una tupla con 4 elementos instanciados de cuadrado y voy a ver cuál es el valor del atributo lado en el segundo elemento de la tupla. Si yo quiero cambiar lado, el atributo lado, en el primer elemento de la tupla, lo único que hago es utilizar el signo de igual, el operador de asignación y el valor que yo quiero asignarle, que por ejemplo es 3. Y esto va a ser en el cuarto elemento. ¿Qué significa esto? Que modificamos el primero y el cuarto, pero los otros objetos instanciados de cuadrado siguen teniendo el valor de 1. Ahora bien, yo puedo cambiar el atributo lado de la clase cuadrado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que todos aquellos objetos cuyo atributo no fue modificado van a cambiar al nuevo valor de la clase. Yo puedo agregar atributos prácticamente en cualquier momento, tanto a los objetos como a las clases. Python lo permite, otra vez, con el operador de asignación igual. La sintaxis es el nombre ya sea de la clase o del objeto, punto, el nombre del atributo, operador de asignación y objeto. Si la clase o objeto no contiene un atributo con el nombre indicado, dicho atributo es añadido. Los atributos añadidos a una clase tendrán efectos en toda la instancia de esta. Vamos a verlo. Otra vez tenemos una clase cuadrado en donde solamente tenemos un atributo que es lado. Instancia ahora en una tupla con 2 elementos. Y voy a agregar el atributo unidades que está ligado a un objeto de cadena de caracteres que es metros. Y voy a iterar para ver qué es lo que contiene el atributo unidades en cada una de las instancias, que es lo que ocurre aquí. Ahora bien, al segundo elemento de la tupla le voy a agregar el atributo nombre y le voy a dar este valor. En el segundo atributo agregué este atributo. En el segundo objeto agregué este atributo. Y en el primero no, lo cual significa que voy a tener un error de atributo. Es así como yo puedo añadir atributos tanto a las clases, lo cual va a repercutir en las instancias,
o a un objeto que va a repercutir exclusivamente en el objeto. ¿Cómo elimino yo un atributo? Con del. Del, el nombre de la clase u objeto, punto, que es mi operador de atributo, y el nombre del atributo. Con esto yo voy a borrarlo. Al eliminar un atributo definido en una clase, este será eliminado de todas las instancias. Es posible eliminar los atributos que yo haya agregado en un objeto, pero no es posible eliminar los atributos de clase a partir del objeto. ¿Qué significa esto? Yo no puedo borrar los atributos que me asignó mi clase de la cual fui instanciado. Entonces, otra vez, tenemos la clase cuadrado y ahora tenemos dos atributos. Y hacemos una tupla con dos objetos instanciados de cuadrado. Ahora bien, al primer elemento de la tupla le voy a asignar el atributo alto con valor de 30. Ahí está. Si yo lo borro con del, me va a marcar un error después de borrarlo, obviamente, porque ya no existe el atributo. Ahora, si yo quisiera borrar unidad, que es un atributo de la clase, voy a tener un error de atributo. ¿Por qué? Porque los objetos no pueden borrar los atributos de las clases de las cuales fueron instanciados. Lo que sí puedo hacer es borrar el atributo de la clase. Y es lo que ocurre. Ahora, ¿qué funciones podemos nosotros utilizar para gestión de atributos? Tenemos la función hasAttr, que valida que exista un atributo dentro de un objeto o una clase. ¿Cómo es? hasAttr, el nombre de la clase o objeto, y una cadena de caracteres con el nombre del atributo que estamos buscando. Me va a regresar un booleano, true o false. getAttr me va a obtener el valor del atributo, lo que contiene el atributo. El nombre de la clase u objeto, la cadena de caracteres con el nombre del atributo, y esta de aquí, que es lo que me va a regresar en caso de que no encuentre este atributo. Si yo no lo coloco nada, si yo nada más utilizo estos dos elementos, los primeros dos, me va a marcar un error de instancia. Tenemos la función setAttr, que es muy parecida al operador de asignación, en donde yo tengo el nombre de la clase o objeto, la cadena de caracteres con el nombre del atributo, y el objeto que yo voy a modificar, o si no existe, a añadir junto con el nombre del atributo. Y la función de lapse es como del, en donde yo borro un atributo. Otra vez, el nombre de la clase o objeto, la cadena de caracteres con el nombre del atributo y lo que me va a regresar en caso de no encontrar al atributo. Si no coloco nada aquí, me va a marcar un error de instancia. Vamos a ver el ejemplo. Nuevamente, nuestra clase cuadrado con un solo atributo. Ahora vamos a tener una lista instanciando a cuadrado. Yo lo que voy a hacer con setAttr aquí es al segundo elemento de cuadros, al atributo lado, darle el valor de 15. Aquí lo que voy a hacer es a la clase darle este atributo. Si se fijan, solamente tenemos un atributo, entonces aquí vamos a añadir el atributo unidad con el valor de metros. Y en la instancia de cuadrado se va a reflejar. Sí tengo el atributo unidad en esta instancia, porque lo acabo de añadir. ¿Cuál es el valor con getAttr? Metros. Si yo borro el atributo unidad de la clase cuadrado, obviamente cuando aplico el hasAttr me va a decir que es falso. Y cuando trate yo de obtenerlo, me va a marcar un error de atributo si no le coloco nada adicional. Si le coloco algo, lo que me va a regresar va a ser este false. Ahora vamos a hablar de los métodos. Los métodos son un tipo especial de atributo que corresponde a un objeto invocable, como las funciones, y de hecho se define de manera muy parecida a la función un método. Tenemos
nuestra definición de clase con su nombre, def, como las funciones, el nombre del método, y esta es la única diferenciación, self. Self es el nombre que le vamos a dar por convención al primer parámetro de un método. Y después vamos a colocar cualquier número de parámetros como lo haríamos con una función. Siempre vamos a utilizar self por convención. Pueden colocar cualquier palabra, cualquier nombre, pero self es el que nosotros utilizamos por convención para no tener confusiones. En otros lenguajes de programación es this. Y self va a ser el nombre a donde nosotros le vamos a indicar a Python que se trata de un método. ¿Cómo invoco yo un método? Con el nombre del objeto o de la clase, el nombre del método, los paréntesis y los argumentos que sean necesarios. Entonces lo tenemos aquí, tenemos una clase llamada modales, en donde yo estoy definiendo un método, saludo, con self y ningún parámetro adicional. Instancio modales en portero y ejecuto el método saludo. Y ahí está. No necesite colocar ningún argumento porque self es únicamente para indicar que es un método. No es un parámetro utilizable, no es un parámetro útil. Ahora, ¿cómo yo puedo permitir que un atributo pueda acceder, que un método pueda acceder a atributos de una clase? Es muy sencillo. El self le va a indicar al método de que me estoy refiriendo a un atributo propio de la clase en la que pertenece. Si un método asigna un valor a un nombre de atributo no existente, dicho atributo es creado y añadido a la clase. Vamos a verlo. Y del mismo modo, para invocar un método de la clase, dentro de la clase se utiliza self, el nombre del método y los argumentos. Vamos a ver el ejemplo. Ahora tenemos nuestra clase cuadrado, en donde tenemos un atributo que es lado, y estamos definiendo el método superficie, sin parámetros adicionales, solamente self. Yo voy a regresar el atributo lado, para que Python identifique que se trata de un atributo, se utiliza self, punto lado, y al cuadrado. Shift Enter, instanciamos, cambiamos el atributo de lado por 23 y vamos a utilizar el método superficie. Y ahí está, regresa el cuadrado del atributo lado. Vamos a modificar un poco esta clase, la clase cuadrado, en donde otra vez tenemos solo un atributo que es lado 1 y tenemos a sup. ¿Qué es lo que hace sup? Al atributo superficie le va a dar el valor del atributo lado al cuadrado. Como yo no definí superficie previamente, aquí se va a crear el atributo superficie dentro de la clase o del objeto instanciado de cuadrado. Shift Enter, instanciamos, cambiamos el valor del atributo lado y yo trato de buscar superficie y me va a marcar un error porque no ha sido creada este atributo. Cuando yo invoco al método sup, entonces superficie ya fue creada. Vamos a hablar un poco de los ámbitos de cada método. El método tiene 3 ámbitos. Tiene el ámbito local, tiene el ámbito global y tiene el ámbito propio del objeto, de las instancias. Aquí tenemos un atributo. Aquí tenemos el método sup, que a su vez va a hablar con el atributo superficie, va a ver si existe y si no existe lo crea y va a regresar el valor. Este método de aquí abajo llamado volumen extrusión va a pedir un parámetro que es alto. Este parámetro va a estar dentro del ámbito local, va a ser un nombre dentro del ámbito local del método y me va a regresar
el resultado de self-sub, el resultado de este método, multiplicado por alto. Creamos la clase, instanciamos, cambiamos, y aquí yo voy a hacer referencia al volumen de extrusión dándole el valor de 12. Alto va a tener el valor de 12 y yo voy a invocar a self-sub. Shift Enter. Me regresa el volumen. Y como yo invoqué self-sub, también se creó superficie. Se creó el atributo superficie. Sin embargo, alto, pues no existe, porque estaba dentro del ámbito local de este método. Ahora bien, yo puedo agregar funciones a objetos. ¿Qué significa esto? Bueno, se conoce como monkey patching. Python permite agregar funciones a objetos como si fueran un atributo más. Debido a que los métodos utilizan el parámetro self, si se intenta añadir una función a una clase, esta no va a funcionar como si fuera un método. Vamos a verlo. Nuevamente, tenemos una clase con un solo atributo, que es Fido. Bueno, nombre y que es Fido. Y aquí voy a generar 3 instancias. 2 dentro de la tupla y una ligada a gato. Voy a definir una función que es maulla. ¿De qué tipo es la función? Es function, la cual también es un objeto. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a crear el atributo maulla en el objeto gato y lo voy a ligar con la función maulla. No la estoy invocando, estoy utilizando el nombre sin los paréntesis. Significa que este nombre, el objeto con este nombre va a estar ligado ahora al atributo. Gato maulla. Y entonces yo acabo de pegarle una función a un objeto. Ahora vamos a hacer otra, la función duerme. Y voy a tratar de hacer lo mismo en animal, en la clase. Si yo trato de hacerlo así dentro de la instancia de animal que es perro1 en el segundo elemento de la tupla, me va a marcar un error. Me dice, toma 0 argumentos posicionales y tenemos 1. ¿Cuál fue el 1? El que debería de corresponder a self. Como ustedes vieron, sí puedo pegar funciones a un objeto y pueden jalar, pueden funcionar perfectamente, pero yo no puedo pegar funciones de esta manera a una clase.